Muy buenas noches a todos mis amigos, hermanos y todos los que nos están escuchando a través de este medio del Facebook en el programa Salvando a tu Familia. Un cordial saludo es parte de este su servidor. Ahí donde usted está, comparta con alguien para que se vaya instruyendo un poco con el mensaje y sepa de lo que la Biblia nos enseña a todos para poder decir soy cristiano verdadero. El tema de esta noche es las características del cristiano. Hay características que muchos de nosotros tenemos que tener, ¿no? Y en especial cuando Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros de un mundo muy bajo, tiene que verse un cambio rotundo, porque el cristiano es un seguidor de Cristo y el seguidor de Cristo sigue al que lo cambia, sigue al que lo bendice espiritualmente y lo bendice en todas las áreas de su vida. Por eso ahí donde usted está, querido amigo, amiga, un cordial saludo para todos los que nos están viendo al otro lado de la pantalla. Mientras usted esté conectado, acompáñeme a orar para que Dios sea obrando a través de este mensaje en mi vida y en las de ustedes también. Que todos nosotros estamos dentro de las cosas de Dios y tenemos que ser practicantes, además de profesarla, ser practicantes de la misma para ser un verdadero cristiano y seguir las enseñanzas del Mesías, las enseñanzas que nos dejó cómo poder vivir en esta tierra, que hay muchas cosas que están aconteciendo y a veces dejamos de lado las cosas de Dios y nos refugiamos en lo que vemos con nuestros ojos mortales, lo que acontece en los medios. Ahí donde usted está, acompáñeme a orar, comparta el enlace con alguien que necesite escuchar la palabra, comparta con alguien que necesita conocer cada día más de Dios. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos, Señor, este medio del internet, del Facebook. Señor, ponemos el programa en tus manos, ponemos el sonido, ponemos todo en tus manos, Señor. Ponemos, Dios mío, nuestras vidas en tus manos, Señor. Perdónanos, Padre, cualquier error, cualquier falta, cualquier palabra vaga, ociosa que haya salido de mis labios. Padre, perdóname, Dios mío. Estamos buscando cada día el perfecto para que nos saque nuestra mala manera de vivir cada día, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que este programa donde lo vayan a compartir, a reprisar, sea de bendición para todos los que puedan ver y para los que todos que estén necesitados de una palabra. Vamos a orar en tu santo nombre, mi Dios y mi Rey, para que usted obre cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos este corto mensaje en tu mano y que sea de bendición para todos los que podamos ver y escuchar. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer las escrituras en el libro de los Romanos, capítulo 12, del versículo 9 para abajo. Hay el título que dice características cristianas, características cristianas. Vamos a ver qué dice. Dice, versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros, en cuanto a diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración.
contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, regocijarse con los que se regocijan, llorad con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis mal por mal a nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. Amén. Qué precioso versículo este capítulo 12 de Romanos. Acuérdense que este libro lo escribió el apóstol San Pablo, este hombre que no tenía paz con nadie, no tenía amor para nadie, no contribuía a ayudar a nadie, pero él escribe a la iglesia romana porque los romanos eran unos personajes tan duros de corazón, tan perversos, que ellos no tenían Dios ni ley. Su propia ley eran ellos mismos. Pero dice Pablo en el versículo 1, el amor sea sin hipocresía. Oiga, hermano, cuántas cosas que se están viendo. Muchas personas usan las redes para destrozar a alguien, para hablar, o se codean con alguien y por atrás hablan mal de esas personas. Es importante saber, hermano, que la hipocresía no se lleva con Dios. Las personas que son hipócritas, hermano, Dios lo mira de lejos. Aunque de labios hable, pero Él está lejos de su corazón. Hay personas que son tan hipócritas que muchas veces van a los templos, hermano, y hablan mal de mucha gente. Pero aquí nos aconseja Pablo que el amor, dice, mire, cuando hablamos del amor no hablamos de un amor natural, hablamos de un amor sobrenatural, que aunque la persona usted la vea cometer algún agravio, usted va a cubrir ese agravio con ese amor. ¿Cómo? Con un consejo, con una ayuda, lo va a hacer. Pero dice Pablo a continuación de ese mismo versículo, aborreciendo lo malo y allegaos a lo bueno. En realidad que hay cosas malas que habla de aborrecer lo malo. Muchas veces nosotros a lo malo le decimos que es bueno, y a las cosas que nos conviene que es bueno le decimos que es malo. Pero aquí nos dice Pablo que hay que aborrecer las prácticas malas. En pocas palabras, hay muchas personas quizá que la conocen, me conocen y practican algo que en realidad usted sabe que no está bien. Yo le aborrezco eso, pero no a la persona. Aborrecer lo malo, dice. Ahora, hay otra parte también que dice que con tales ni te unas, ni camines, porque hay gente que en realidad son tan perjuiciosas que causan división en la iglesia, dañan a los hermanos. Y hermanos, pero aquí dice que aborrezcamos eso. Tenemos que aborrecer de una u otra manera todo lo que no nos va a bendecir, hablando espiritualmente, para que se añada lo terrenalmente que buscamos o queremos, que es lo añadido. Pero para que se añada, tenemos que aborrecer todas las cosas que a Dios no le agradan. Pero dice que aborrecer lo malo y allegados a lo bueno. Mire usted, muchas veces se nos hace tan duro hacer algo que en realidad nunca lo hacían, porque en realidad se nos va a hacer tan complicado porque usted no practicaba esto, mucho menos usted abrazaba, daba un ósculo de amor a alguien, entonces se le va a hacer un poco complicado. Pero en el Señor sí se puede cuando usted permite que Él a través de su palabra lo renueve. Estas son características de las personas que dicen ser, entre comillas, cristianas, la característica del cristiano, ¿sí? O características cristianas. Acuérdense que hay personas que son cristianas, que profesan otra cosa, pero se embriagan, se drogan, adulteran y hablan de Dios y dicen soy cristiano,
Pero eso no es la característica de un verdadero cristiano, porque dice que hay que aborrecer lo malo y se lleguen a lo bueno. Si en antes yo me embriagaba, me emborrachaba, yo bueno, esa vieja vida ya la dejé hace muchísimos años. Y me llegó lo bueno, que es vivir sobrio, ¿sí? Coherente y vivir tranquilo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que hay que aborrecer lo malo y ha llegado a lo bueno. Dice, amándoos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros. Mire que cuando habla de que el amor tiene que ser recíproco, a veces hay personas que usted la ama y a usted no lo ama. Pero dice, amaos unos a otros. Muchas veces la persona malinterpreta esto, que hay unos grupos que dicen, no, Dios dice, amaos unos a otros. No está hablando de un amor que va a acariciar y a aprobar lo incorrecto. No, no es así. Cuando habla de amar unos a otros, dice la Escritura claramente, con amor fraternal. Imagínense, una fraternidad que tiene que haber entre los seres que tienen características cristianas. Ahora hay unos que tienen características cristianas, que se reúnen, hermano, hermana, se abrazan, se besan y todo eso, y siguen practicando su vieja vida. Eso no es un cristiano seguidor de Jesucristo. Eso es un cristiano de boca nomás, pero de hecho no lo es, porque el cristiano cambia rotundamente siguiendo a Cristo a través de su palabra. Por eso dice aquí, dice, amándonos, prefiriéndonos unos a otros en cuanto a fraternal, en cuanto a honor. Mire, imagínense usted, hace mucho tiempo conocí una persona que practicaba el trabajo más antiguo del mundo. El trabajo más antiguo del mundo. Y sin embargo, cuando esta mujer fue transformada totalmente, se le daba honor a que ella soltara lo que Dios había hecho con ella en cuanto al pasado y en cuanto al presente. Y esto me lleva a mí al pasaje de la samaritana, oiga, que es impresionante, porque imagínense, el verdadero cristiano, hermano, cuando recibe el mensaje del Señor, es un cambio impresionante. Dice en San Juan 4, escuche usted, San Juan 4, versículo 39, voy a cortarlo porque esto es grande, es largo. Dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. Y ella dijo, me dijo todo lo que hice. ¿Está escuchando usted? Esto es impresionante, saber de que esta mujer era una mujer que practicaba el trabajo más antiguo del mundo. Y el Señor, cómo se le reveló, cómo se le manifestó a ella, diciéndole su vida personal de lo que ella era actualmente. Imagínese usted, y usted ya sabe el resto. Lo importante de lo que queremos llegar, hermano, a esta mujer el pueblo le daba honor, en el sentido que la escuchaba y ella testificaba, no dice predicaba, daba testimonio. Escuche usted, muchos somos llamados a testificar, a dar testimonio, pero no todos están preparados para predicar. Hay muchos que predican ahí condenando a la iglesia, juzgando a la iglesia, señalando a la iglesia, mandándolos al infierno a la iglesia y el pueblo. Pero aquí, si usted lee la samaritana, dice que creyeron en Jesús a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. Y ella dice, él me dijo todo lo que hice. En pocas palabras, le reveló su vida presente. Entonces, esta mujer se convirtió en una potencia en Samaria, porque Samaria y judíos no se llevaban. Y dice en el versículo 42, mira lo importante de esto. Y decían a la mujer, ya no creemos por tus dichos también, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. En pocas palabras, a testificar, esta mujer los evangelizó.
y buscaron a Cristo. Y dice la Biblia que se quedó como 2 días Jesucristo con ellos. Y dice, mira, ya tan solamente no creemos por lo que tú nos hablas, ahora creemos porque lo tenemos en carne propia, en carne viva a Él en nuestras vidas. Impresionante. Esa es la vida de un cristiano seguidor de Jesucristo. Era una mujer que vendía su cuerpo y ya no lo hace. Le dijo, tiene 5 maridos. Bien dice. No tengo. Bien dice. Y el que tiene tampoco. Impresionante. Entonces la característica de un cristiano verdadero, seguidor de Jesucristo, no se enfoca en que usted vaya a seguir alabando al Señor, reuniéndose con los hermanos, prefiriéndose con los hermanos, alabar, gozarse, levantar la mano a los cielos y seguir practicando cosas que no se deben. No es así. La Biblia nos enseña, acuérdese que el apóstol Pablo, que escribió este capítulo de Romanos, era un vil pecador. Y él fue transformado para seguir a Jesucristo y dar un buen testimonio, aún dar un mensaje a la iglesia romana de cómo tiene que ser un verdadero cristiano y tener una característica. Porque ellos eran cristianos, pero de labios, pero no de hecho. Dice aquí, versículo 11 del capítulo 12 romano, dice, en cuanto a diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Oiga, hay gente que tiene que ser diligente. Por ejemplo, la samaritana fue muy diligente. Tenía fervor en su espíritu que Cristo se le reveló y comenzó a dar testimonio, a evangelizar. Yo me imagino que nomás habrá dicho esta mujer que por causa de ella el pueblo le dijo, ya no solamente creemos por lo que tú nos hablas, sino porque ahora lo tenemos a él y se quedó 2 días con nosotros y nos enseñaba el reino de Dios. Impresionante. Por eso habla en cuanto a diligencia. Hay que ser diligente, no perezoso. Hay gente que son tan perezosas que todo quiere suave. Las cosas del Señor no son suaves. Ni ser cristiano, seguidor de Cristo, es suave. No es suave. ¿Sí? Usted tiene que en realidad dejarle a que Dios a través del Espíritu Santo y su palabra le ponga ese fervor, esa diligencia, le quite el arranque, la pereza para que usted pueda cambiar y yo también cada día. Ferviente en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Escuche usted. Hermano, cuando hablamos de servicio al Señor, no estamos enfocados en que usted ya va a servirle predicando. Aquí la samaritana, porque la samaritana se le reveló Jesucristo en carne viva. Cuando habla de servirle al Señor, hermano, usted en su congregación o donde usted se congregue, puede servir en cualquier área. Puede cuidar los carros de los hermanos afuera en el parqueo. Puede lavar los sanitarios del templo. Puede limpiar las bancas. Puede limpiar el altar, los instrumentos. Puede servir usted contribuyendo con alimentación para los hermanos. Puede servir en muchas áreas. Pues la gente malinterpreta esto, que ya quieren servir sin tener conocimiento y son unos neófitos y hablan 4 cosas que en realidad están fuera de lugar y en vez de bendecir hacen daño a la iglesia. Pero dice claramente, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Si su espíritu no está avivado, hermano, no está avivado, usted no le va a servir al Señor, ni mucho menos va a servir al Señor donde usted vive. Usted tiene que servir al Señor. Primeramente, servir dejándolo a que Él le sirva a usted. Porque mire, hay muchas personas que quieren ayudar al Señor, quieren servir, quieren ayudar, que Dios... No, tiene que dejarlo que Dios lo ayude a usted, me ayude a mí, porque yo soy un necesitado. Yo necesito ese fervor, yo necesito esa diligencia, yo necesito que me quite la pereza. Pero usted le va a servir solamente por querer y robar, por decirlo así, el show, qué sé yo. Pero la Escritura nos enseña que tenemos que tener fervor espiritual. Fervor espiritual. No ser perezoso. Dios no se allega con el perezoso. La Biblia dice en Proverbios, mira, oh perezoso, que la hormiga no tiene capitán y trabaja. Mire, a la hormiga nadie le ordena, ni la reina hormiga, la reina madre. Y ellas trabajan y guardan y cosechan alimentación para el tiempo que a ellos les toca. Pero así tiene que ser. Usted trabaje como la hormiga, calladito, no haga bulla, trabaje callado.
Hay gente que quieren trabajar y decir y hacer, y hay muchos que hacen solamente show, o quieren figurar, o solamente quieren andar tras las pantallas, que todo el mundo lo ve en realidad. Y en la vida real, hermano, hacen otras cosas, pero no es así. La Biblia dice claramente, en cuanto a diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Si usted no tiene ese fervor, porque Dios lo ha cambiado a usted, usted no le va a servir nunca al Señor dando su testimonio. ¿Cómo le sirvió a la samaritana? A ver, regresando al versículo que estaba leyendo. Mire usted, la samaritana va a encontrar este versículo que de San Juan 4:39. Dice aquí: y en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en Jesucristo. Aquí dice en Él. Yo le estoy poniendo en Jesucristo para que usted me entienda. A causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Y de qué testimonio daba? Que Jesús le dijo todo lo que ella había hecho y se le reveló. Entonces ella testificaba. Escúchate, ella testificaba. A veces no es preciso, querido hermano, querida hermana, que usted que me está viendo, que usted predique. Solamente con su testimonio usted va a ganar a los de afuera, como la samaritana que ganó a toda Samaria. Acuérdese que ella era una mujer de la mala vida. Sin embargo, cambió rotundamente su vida. Además de cambiar su vida, cambió el pueblo de Samaria. Imagínese usted. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a cuánto usted ha cambiado? ¿O usted ha cambiado a través de su conducta, su honestidad, su testimonio? ¿Usted ha cambiado? ¿Ha hecho cambiar a alguien? Pero aquí la samaritana dice que ellos le dijeron, escuche usted, y decían de la mujer, los samaritanos, ya no creemos por tus dichos, o sea, por lo que ella habla, por lo que ella les dice. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Impresionante, hermano. Impresionante testimonio. Esta mujer estaba ferviente en espíritu. Se le quitó la pereza y comenzó a hablar de lo que Cristo le había dicho en lo que era de su vida pecaminosa. Entonces, en esta noche en el programa estamos hablando características cristianas. El cristiano tiene características. Y tiene características que se tienen que ver visiblemente. Visiblemente se tienen que ver. No solamente de decirlo, sino de hecho, porque todo el mundo lo va a ver. Dice aquí, escuche usted, regocijando, retornando a Romanos 12, versículo 12, regocijándoos en la esperanza, sufrido en la tribulación, perseverando en la oración. Esto es importante. Un cordial saludo, Mayra Mayesa, un gusto saludar a la hija, saludo a la familia Mayesa, allá los que están en Lomas de Sargentillo, los que están acá en Guayaquil. Miren lo importante de todo esto. Lo importante que Pablo dice aquí, regocijándoos en la esperanza. Hermano, aunque hay cosas y situaciones que usted y yo atravesamos, tenemos que gozarnos, regocíjese, agradezca a Dios. Yo sé que cosas que apremian, que no dan ganas ni de reírse, pero en realidad hay que regocijarse, dice Pablo. Ahora imagínense el regocijo de este hombre. La semana pasada, cuando estuve en una enseñanza, si no me recuerdo, fue la semana pasada, que lo metieron a la cárcel, a él y a Sila. ¿Y él qué hizo? Se regocijó, cantó himnos de cántico a Dios, adoración, y hubo un terremoto y se abrieron las cárceles y salieron los presos. ¿Y qué hizo ese acontecimiento de este hombre? Se ganó al carcelero y a la familia del carcelero. Impresionante. Entonces, ¿qué le quiero decir? Pero, además de esto, del regocijo de cual habla aquí el apóstol Pablo, aunque estén sufriendo la tribulación, perseveren orando. ¿Está escuchando usted? Oiga, nuestras armas son poderosas en Dios, y la primera arma que Dios nos da, la oración. Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. No clasifica esto sí, esto no. Puede mucho. Ahora usted póngalo en qué quiere que usted en su oración cobre vida. Eso se manifieste el Señor. Pero dice claramente que hay que perseverar en la esperanza. Aunque estemos sufriendo en la tribulación,
perseveremos en la oración. La oración es muy importante que usted y yo tenemos que tener. A mí me impresiona cuando los evangelios hablan del ministerio de nuestro Señor Jesús. Hermano, fue basado a pura oración. En ninguna parte de la Biblia habla de que él no oraba. Él oraba, entraba tarde y salía al siguiente día, o entraba de día y salía de noche. O sea, el ministerio de él fue basado a pura oración, y en segundo, hermano, en la tribulación, que lo querían matar, que lo perseguían, liberaba endemoniados, resucitaba, sanaba gente, hablaba del reino. Impresionante. Entonces, aunque estemos pasado eso son características de un verdadero creyente, ¿sí? De un verdadero cristiano. Son características que persevera siempre en la oración, aunque no tenga para comer, aunque tenga problemas, aunque no tenga trabajo. Persevere, agradézcale a Dios. Dicen las escrituras, si en lo poco, no dicen lo mucho, si en lo poco me eres fiel. Mire esa perseverancia. Si usted es agradecido en esto poquito que tenemos, dice, en lo mucho te pondré. Es impresionante. Por eso habla de perseverancia, de fervorosidad espiritual, servir al Señor. No le estoy diciendo que vaya y predique, sirve al Señor en usted mismo. Sirve al Señor en usted, ayudándolo al Señor, que Él le permita a usted, ayudándolo a que Él lo cambie. Usted no lo va a ayudar al Señor, ayudándolo a Él, que Él lo cambie a usted. Cuando le digo ayudándolo a Él, es que usted se entregue a Él, para que Él lo cambie, porque Él, como le digo yo siempre, Él es un caballero. Él no cambia a nadie que no quiere cambiar. Él no cambia a nadie que no quiere ser seguidor de Él, no quiere ser un verdadero cristiano. Y mire lo que dice, habla de perseverar en la oración. Aún la Biblia habla en los hechos que estaban orando y se añadían como más de 3,000 personas. La oración va a traer añadidura, bendición, regocijo, fortaleza espiritual y muchas cosas de las cuales yo le puedo hablar a usted. Pero dice aquí, escuche usted, cuando ya estés un hombre así de esta característica, como dice aquí en Romanos 12, que hemos leído hasta el 12, ahora voy a leer el 13, mire lo que dice: contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Oiga, es impresionante, hermano, que la iglesia primitiva de aquellos entonces, el apóstol Pablo enseña, contribuyan con una librita de arroz, un aceitito, una cubetita de huevo. Si usted ve un hermano, una hermana que no tiene, usted tiene más, contribuya. Esas son características de un cristiano. Si la gente cristiana que son impías, son cristianos impíos porque no siguen a Cristo. El cristiano que sigue a Cristo, ese es el que tiene característica de Cristo. Usted y yo tenemos que tener la característica de Cristo. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Multiplicó los panes y los peces, alimentó a mucha gente que no era seguidor de Él. Escuchen, no lo seguían a Él, solamente lo escucharon para que Él les diera de comer, le llene las panzas a cada uno. A 5,000 personas fuera de mujeres y de niños, dice la Biblia, les dio de comer. Pero aquí dice claramente, contribuyendo para las necesidades de los santos, y practiquen la hospitalidad, ser hospitalario. Mire, cuando habla de ayuda preferentemente a los santos, está hablando de los cristianos verdaderos, aún más si son unos ministros, lo que Dios le ponga en su corazón, que eso Dios le va a retribuir a usted, no porque Él tiene que hacerlo, porque usted le da a un santo o a un hijo de Él, o a un ministro, o a un cristiano. No, son características que usted tiene, yo tengo, pero con eso no quiere decir que yo voy a comprar a Dios por las obras. No es por obra para que nadie se gloríe. Nadie va a entrar al reino por obra. Todo es por gracia y por fe. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos que saber que dice contribuyendo para las necesidades. Ahora imagínese usted. Usted tiene necesidad como yo también la tengo. Todos tenemos necesidad. Todos. Entonces la necesidad suya es muy importante, porque a veces nosotros tenemos que ayudar a alguien que no tiene. Pero miren, en cuanto a la oración, lo que dice aquí Hechos 1, versículo 14: todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración, con las mujeres y Miriam, la madre de Jesús, y sus hermanos. Es impresionante que nuestra querida hermana María, la madre de Jesús, que lo tuvo en la tierra porque Dios
vino en forma de hombre usando el vientre de una mujer, pero no tuvo genealogía de sangre. Pero ella también oraba. ¿Está escuchando? Ella también oraba. Ahora todo el mundo le va a orar a ella. Y no es así. Ella no tiene poder ni siquiera para escucharlo a usted. No tiene ni poder ni para sanarla, ni para sanarlo. No. Dice aquí claramente que hasta ella oraba. Claramente. Y todo lo que estaban unánimes se dedicaban constantemente. Esto es de constancia, firmeza, a la oración. Es importante, hermano. En cuanto a lo que dice aquí el apóstol Pablo, contribuyendo para la necesidad de los santos, miren lo que dice aquí en el versículo de este capítulo de Hechos 1, versículo 17, dice aquí, porque era, dice, a ver, perdón, no es 17. Aquí dice claramente que eran persistentes, constantes en la oración. Eran fervientes de la oración, cada uno de ellos, y eran tan unidos, hermanos, que decidían un día X reunirse y orar. Pero miren lo que habla aquí en Hechos capítulo 2, el versículo 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todas las cosas las tenían en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Mire usted. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Si usted puede invitar a algún hermano, alguna hermana a su casa, invítelo, sea sencillo. Invítelo, si Dios le pone a usted en su corazón, hágalo, son características cristianas. Pero usted tiene que hacerlo sabiendo que usted lo va a hacer como para el Señor. Entonces la característica cristiana nos va a llevar a nosotros a dar ejemplo de lo que Cristo ha hecho con nosotros, pero con alegría, como dice aquí, que todas las cosas las tenían en común, aunque aquí habla que ellos vendían algunas cosas y llevaban y ponían, que le entregaban al pie de los apóstoles para que ellos distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Pero regresando a Romanos 12, dice, aquí dice 12, estamos en 12, contribuyendo a la necesidad para los santos y la hospitalidad. Mire usted, la hospitalidad. Hay gente que muchas veces permiten por cierto tiempo, por ciertos días, alojar a alguien en su casa porque tienen algún inconveniente o algún problema. Hace muchos años tuve el privilegio de un querido siervo alojarlo en mi casa, hace muchos años, a él y a su familia. Para mí fue un privilegio porque en realidad necesitaba, y yo aproveché el tiempo que lo tuve en mi casa lo máximo para aprender de él mucho. Pero la Biblia dice que a veces uno hospeda ángeles sin saber. ¿Pero qué dice la Biblia referente a esto? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Bueno, es importante saber que Hebreos, mira lo que dice Hebreos 13, versículo 12. No olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta, algunos sin saber hospedaron ángeles. Mire usted, en realidad a veces cuando usted ayude a alguien, hospede a alguien, no espere usted que esa persona le pague, no, hágalo usted de corazón, sencillo, alegre, para que Dios vea con agrado. Pero usted no sabe si que es un ser enviado de Dios, quizá para cambiarlo a usted, despojarle de su comodidad, de su confort, sacarle de su confort. Acuérdese que muchos cristianos están como los peces. Muchos cristianos están como los peces. ¿Por qué como los peces? Si usted saca un pez del agua, ¿qué le va a pasar al pez? Se va a morir porque lo saca de su entorno.
lo saca de su confort, lo saca de su hábitat, que es el agua que lo mantiene vivo. Así hay creyentes que hablan de Cristo y están fuera de órbita o fuera del entorno y se están muriendo. Pero dice aquí la Escritura claramente, escuche usted, Hebreos 13:2, no olvidéis la hospitalidad. Hay que ser hospitalario, hermano. Yo me acuerdo cuando yo hacía algunos viajes misioneros hace mucho tiempo, yo me quedaba a dormir en Loma, en Manaví Chiquito, en Babahoyo, en Montalvo, en Loja, en Quito. Bueno, en alguna parte, hermano, me alojaban alguien, eran muy hospitalarios, me atendían muy bien. Y hermano, y dice la Biblia que compartían los panes de casa por casa. Entonces, si usted quiere visitar a alguien y caerle de sorpresa, llévele algo. Además de llevarle una oración, una palabra de aliento, comparte un pan con alguien. Esas son características de un verdadero creyente. Y usted se va involucrando en las cosas que a Dios le agrada. Y Dios de poquito lo va jalando a usted. Pero dice aquí Romanos 13:2, no olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta algunos sin saber hospedaron ángeles. Imagínese usted, este querido ministro de Dios que ya partió a la presencia del Señor. En realidad tengo en gran estima al siervo. He visto crecer a sus hijos. En realidad nunca encontraron su cuerpo. Y yo los hospedé. No me da vergüenza, los hospedé. Porque Dios así los puso. Sin embargo, hoy que los muchachos son profesionales, me tienen una estima, un amor, un respeto, porque yo lo respetaba a ese ángel de Dios que los hospedé hace muchísimos años atrás. Entonces, la característica de un verdadero cristiano es esta. Y de ahí usted se va involucrando. Usted y Dios comienzan a transformarlo cada día más. Cuando usted se involucra en lo que a Dios le agrada, y ahí Dios viene y lo comienza a transformar a usted. Pero dice claramente, Romanos 12, versículo 13, contribuyendo para la necesidad de los santos. Ya le hablé lo que hablo en Hechos. Practicando la hospitalidad. Ya le hablé ahorita lo que habla Hebreo. Hay que ser perseverante. Ahora, esta es otra también. Tiene que tener mucho cuidado. Aquí usted va a hospedar en su casa. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y pide dirección a Dios. Que sea verdaderamente que Dios le haya puesto en su corazón o que Dios le haya hablado que lo hospede. Pero tiene que tener dirección. Porque si no, también usted va a hospedar al diablo en su casa. Entonces, sin saberlo, muchos por esta acción de hospitalidad hemos alojado ángeles, según las Escrituras. Y dice aquí, versículo 14 del capítulo 12 de Romanos: bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. No maldigáis. En pocas palabras, no hay que maldecir a los que le hacen persecución, sino más vale bendecirlo. Porque mire usted, su palabra y la mía es como el boomerang. Usted la suelta, le retorna a usted mismo. Entonces, si usted ve a alguien que lo insulta, o mejor evite, váyase. Porque más vale la paz suya que entrar en discusión con alguien necio o alguna persona pendeciera o mal hablado, quien sea. Usted simplemente lo que tiene que hacer es contribuir a bendecir a los que no lo bendicen a usted, ¿sí? Y ser perseverante en aquello y no maldecirlos. Pero hay gente que en realidad mandan a las cárceles infernales a otra gente. Si cae un ministro, hermano, hablan, los maldicen, critican. Ahora, en los medios hay una mujer que canta una música que toda la letra es bíblica. Sin embargo, es la manera como ella adora hacia Dios. Ahora, hermano, quien juzgue es Dios. Pero hay unas personas, unos personajes, cómo hablan de una mujer de la tercera edad. Hablan barrabasada, como que ellos no son paridos por una mujer. Y miren, son predicadores de Cristo, entre comillas. Por eso dice que el amor sea sin hipocresía. No es preciso que usted sea amigo de esa persona,
Porque si usted tiene el amor de Dios, usted está siendo hipócrita con Dios, aunque no conozca a esa persona de quien usted está hablando. Usted no puede hablar de mí porque usted no me conoce a mí, ni yo la conozco a usted. Y así me conociera, tampoco puede hablar mal, ni yo ni usted de mí. Pero dice aquí claramente, además de contribuir a la necesidad, dice aquí bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hay gente que dan persecución en las redes, es una pena, hermano. Si quisiera, no sé quién es el que maneja todo esto, que en realidad sean sancionados estas personas, porque se ponen a hablar cosas que no deben. Y si esa persona alaba a Dios de esa manera, déjela que Dios alabe de esa manera. Pero lo importante es que usted tiene que saber que Dios nos manda a bendecir a todos los que usted no los bendice, primeramente en palabra. Si es en palabra, usted no tiene por qué maldecir a nadie. Pero lo importante de todo esto es que usted tiene que ser un hombre o una mujer de oración para que usted no llegue a maldecir a nadie, absolutamente a nadie. Pero lo importante de todo esto habla de bendecir y no maldigáis. No podemos maldecir a nadie, aunque usted lo señalen, lo acusen, no, déjelo. Y va a ver que Dios va a hacer su justicia y Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer con usted, porque usted lo está honrando a Dios. Dice las Escrituras, versículo 15 del capítulo 12 de Romanos: regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran. Imagínese usted, hermana o hermano, usted que me está viendo ahí, si usted tiene algún hermano que es bendecido, está alegre, gócese con él. Si es prosperado, gócese, alégrese. Así también cuando él esté en una calamidad, en una enfermedad, una necesidad, también llore con él, gócese, disfrute con él. Pero no podemos hacer lo contrario. Por eso la Biblia nos enseña claramente sobre el amor, sea sin hipocresía. Hay mucha gente que son hipócritas en las iglesias, porque en las iglesias, hermano, hay uno que se cree más espiritual que el otro. Pero usted tiene que ser un hombre, una mujer con equilibrio, con dominio propio, para que Dios, especialmente a usted, la bendiga, lo bendiga. Por eso dice claramente, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Por eso, hermano, de mí han dicho de todo, pero yo le doy gloria a Dios, porque si de Cristo hablaron, pueden hablar de mí también. Pero ahí donde usted me está escuchando el programa Salvando tu Familia, tu servidor Pastor Arroyave, comparte ahí el enlace, compártelo con alguien, tu mamá, tu prima, un hermano, alguien que necesite, porque Dios te quiere bendecir a través de su palabra. En esta noche estamos hablando de la característica del cristiano. Acuérdense, cristianos son todo el mundo. Los hijos del diablo son cristianos porque creen en Cristo, pero no son seguidores de Cristo, porque el que sigue a Cristo es un verdadero cristiano, ese es un verdadero creyente. No queremos cristianos de boca, sino de hecho. Acuérdense que la samaritana, por el testimonio de ella, evangelizó Samaria. Y ellos les dijeron, ya no creemos por tus palabras, ahora creemos porque lo hemos tenido 2 días con nosotros a Jesús el Mesías. Y dice aquí, regocíjese con lo que se regocija. Ahora, hay tiempo de alegría, hay tiempo de gozo. Y cuando viene el tiempo de llanto, ahí es duro cuando alguien llama, pide una ayuda, una oración o que lo visite y nadie va. Es duro, porque hay hermanos, hermanas que por X motivo le cogen un resentimiento y se llevan eso a su corazón porque no fueron a orar por él, o no la visitaron, o no la ayudaron. Pero hermanos, oren que en el momento calamitoso Dios pondrá a las personas específicas que los atienda, les sirva, los ministre, ore o le ayude. Pero acuérdense que la Escritura nos enseña claramente que hay que regocijarnos con los que están alegres y llorar con los que lloran. Señor, te damos gracias. Me ha tocado a mí llorar con muchos hermanos en diferentes circunstancias que ellos han atravesado. Me ha tocado compartir muchas penas, muchos dolores, muchos funerales, y ha tocado llorar como ser mortal,
Porque en San Juan, cuando habla sobre la resurrección de Lázaro, antes de esto Jesús lloró por Lázaro. Mire, como un ser humano mortal lloró. Jesús lloró. Y es importante también llorar, porque usted va a sacar todo lo que está guardado dentro de su alma. Cualquier odio, rencor, coraje que usted tenga hacia un X, Y, Z que le hicieron y no le hicieron, que si le hicieron, saque eso, llore. Aún es importante también, cuando usted está orando, llorar en la presencia de Dios. Dejar que el Espíritu ministre su alma. Porque es importante, hermano, el alma que tiene que ser transformada. Porque el que sube la presencia es el alma y el Espíritu va al Creador. Entonces el cuerpo ya usted sabe dónde vuelve. Donde fue tomado, de la tierra roja sulfosa. En otra versión dice del polvo. Pero lo importante de todo esto, querido hermano, estamos viendo en esta noche el programa Salvando a tu Familia. Característica cristiana. Característica cristiana. Dice aquí, versículo 16 del capítulo 12. Teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivas o altivos, sino asociándoos con los humildes. Y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es importante, que hermano, aquí la Biblia nos manda, nos insta a asociarnos con gente humilde. Escuche usted. Hay gente que están asociada con gente vanagloriosa, pecadora, altiva. Pero dice el apóstol San Pablo aquí, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándonos con los humildes. Cuando habla de humildad, hermano, habla de asociarse con alguien. No le estoy diciendo que usted esté en una asociación con alguien, no. Está hablando de que usted se rodee con esta clase de personas que tienen el mismo sentir suyo. Usted no puede ponerse a orar con un borracho, porque el borracho está borracho. Usted no puede ponerse a orar con una persona que está robando, porque está robando, pues. Usted tiene que asociarse con la gente que le va a contribuir en beneficio a usted a avanzar como un verdadero cristiano. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Mayra, Mayesa, un abrazo a la distancia, mi querido pastor Víctor. Dios te bendiga, hijo. Feliz cumpleaños de antemano. Espero me guardes torta. Y así dice que hay que asociarnos el apóstol Pablo con personas del mismo sentir. Usted imagínese teniendo el mismo sentir los unos con los otros. Dice el versículo 16. No siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. Ahora, ¿quién es un humilde? Hermano, un humilde no es un chambero que usted ve en la calle. No es un mendigo. No. No es un haraposo. No. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero un humilde es el que reconoce en su ser que necesita de Jesucristo y su palabra. Porque ellos conocen de Dios, pero no lo necesitan porque no lo buscan. El que necesita a Cristo lo busca. El que necesita a Cristo busca y cambia. Le permite a Él que lo cambie. Por eso dice, nos manda a asociarnos con los humildes. Hace algún tiempo atrás, hermano, yo predicaba por una ciudad y servía con nosotros un profesional en la salud. Pero sin saber, hermano, lo tuve por algún tiempo y esa persona hablaba a veces mal de mí, sin saberlo. Sí, yo no lo sabía. Pero bueno, con el tiempo usted sabe que nada se puede tapar con la mano, el sol no se puede tapar, todo siempre sale a la luz pública. Sin embargo, hermano, pensaba que era humilde, pero no lo era. Porque hablar de otro, como dice la Biblia, el amor sea sin hipocresía. En pocas palabras, tenía este espíritu de hipocresía, porque no era capaz de decírmelo a mí en mi cara, sino que se lo decía a mi esposa. Es importante que usted sepa esto, porque usted tiene que asociarse con gente que lo va a bendecir con sus palabras, que lo va a elogiar con sus palabras, a más que le elogien en el sentido que le vaya a crear altivez. De eso no estoy hablando, que está hablando de un elogio de respeto hacia usted como persona, como ministro de Dios, ministra de Dios. Pero Pablo nos manda a asociarnos con esta gente, porque el resto no nos va a servir. Más vale vamos a retroceder en nuestro proceso, en nuestro desarrollo, porque si usted no se deja procesar tampoco como yo, usted va a retroceder y va a caer en las mismas
faltas de él o de ella. Entonces hay personas que usted tiene que saber con quién relacionarse, con quién asociarse y también con quién trabajar junto en su casa o en su ministerio. Se lo habla por experiencia, porque en realidad he tenido personas que han trabajado conmigo en las obras y el rato a la vuelta de la esquina se han transformado. En pocas palabras, nunca se dejaron transformar sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos veían otra cosa, quizás en uno, pero no veían en ellos. Entonces, en las cosas del Señor, yo siempre miro para adentro, nunca miro para afuera. Por eso la Biblia nos enseña sobre la viga, porque mira la viga que tiene el hermano en su ojo, mira el árbol que tienes tú en el tuyo. Eso es importante. Usted tiene que saber con quién se va a asociar o con quién va a trabajar mancomunadamente unido en las cosas espirituales que sean del Señor, teniendo el mismo sentir. Imagínese usted que usted diga algo, vamos a hacer esto en la obra, y ellos no hagamos, quieren hacer, o sea, no están en el sentir suyo, porque quizás Dios permita que estas personas o estos personajes lleguen para hacerlo madurar a usted. Hay mucha gente que lo van a defraudar. La misma iglesia lo va a defraudar. A veces la misma familia lo va a defraudar. Pero ahí está usted. Asóciese con el Espíritu Santo. Asóciese con el Señor, la palabra y la oración. Porque la oración es que nos va a llevar a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Para saber con quién nosotros asociarnos, buscar la humildad. O gente humilde. Porque el humilde es el que necesita de Dios. No estamos hablando de un pordiosero de la calle que coge de la basura. No, eso es un pordiosero. Porque él puede buscar de Dios y cambiar y no lo hacen porque su necesidad está en la basura. Entonces de eso se alimenta. O su necesidad está en mendigar y de eso se alimenta. Pero no se asocia. Ahora, si usted y yo nos llenamos de esta gracia, de esta característica verdadera de Dios, podemos ir donde esta gente y con el amor de Dios, que es sin hipocresía, podemos cubrir esa falta y sacarlo de ese mundo. Sí se puede, y me ha tocado ver que gente han salido de esa vida. ¿Y qué dice para ir avanzando? Dice aquí, teniendo el mismo sentir los unos por otros, no siendo altivos, sino asociándolos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay mucha gente, hermana, que son tan altivos que no les gusta escuchar consejos de nadie. No les gusta escuchar consejos, ni exhortación. Se creen ellos que están bien. Y no es así. Yo a veces he tenido que consultar, primero a Dios. Segundo, cuando me pone un amigo, un pastor, un ministro, y ellos vienen así, como yo ya le he consultado a Dios, ellos vienen y me dicen lo que tengo que hacer. O muchas veces yo se lo pregunto. ¿Para qué? Para que no ser sabio en mi criterio personal. Hay gente que se creen que se la saben completa y en realidad no se saben. Ni yo me la creo saber todas, porque cada día que leo la Biblia es un misterio más que descubro o me revela. Pero si nosotros vamos a ser sabios en nuestra propia opinión, hermano, vamos a estar desequilibrados. ¿Qué dijo Salomón cuando asumió el reino de David, su padre? Concédeme sabiduría. Solo sabiduría pidió. No pidió dinero, carro, casa, ropa, viaje, nada de eso. Sabiduría. Porque la sabiduría, hermano, no te va a dejar que tú seas sabio en tu propio criterio. La sabiduría divina de lo alto te va a enseñar a juzgar sabiamente, ser imparcial. Ni el que está a la derecha ni el que está a la izquierda, centrado en Dios. Y vas a ser sabio en la opinión de Dios. Salomón pidió solamente sabiduría. Y Dios le dijo, por no haber pedido esto, muchas cosas que pudo haberlo pedido, no va a haber otro hombre como tú sobre la tierra de él. Imagínese usted, que me diga eso Dios a mí, Dios mío, no va a haber otro clever como tú. Ay, Dios mío, es para derramar en llanto. Pero dice la Biblia que no hay que ser sabio en nuestra propia opinión. Así que usted también pide opiniones de alguien que también le va a contribuir en ayudarle a usted a crecer en su crecimiento espiritual. Dice el versículo 17 del capítulo 12 romano, para ir avanzando y ya terminar. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible,
en lo que depende de vosotros, procurar la paz con todos los hombres. Hermano, usted y yo somos hombres y mujeres de paz. El cristiano no es peleón, no entra en contienda con nadie. No pagamos como nos pagan con la misma moneda, no hacemos eso. Si a usted le hacen un mal, usted no se lo haga, págale con un bien. ¿Sí? Eso dice la escritura del apóstol Pablo, y dice que hay que procurar lo bueno delante de los hombres. ¿Por qué dice delante de los hombres? Porque los hombres son los que van a hablar, lo van a señalar a usted, me van a señalar a mí. Si usted es un hombre que va a tirar puñete y esto, van a hablar de usted y van a estar en boca de todo el mundo. Entonces usted tiene que cuidar su testimonio. Por eso dice Pablo que procurar estar en paz con todos los hombres. A veces hay cosas, hermanos, que molestan tanto en amigos, vecinos, familiares, que lo sacan de quicio a usted. Pero sea sabio, ábrase. Más vale su paz que la guerra. Mire usted, esto es facilito, pero usted lo tiene que decidir, porque Dios no lo va a decidir por usted. Si a usted le hicieron un daño, usted no. Usted simplemente tiene que procurar bendecir a los que lo maldicen. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Habla de paga. Ahora, procurar seguir lo bueno delante de los hombres es importante. Aunque a veces hay hombres y mujeres que van a hablar, hermano, no van a hablar muy bien de usted. No espere que hablen bien de usted, porque siempre van a hablar mal. No van a decir todos los pastores son ladrones, todos son esto, se lucran de la iglesia. Sí, lo he escuchado por años, pero bueno, como gracias a Dios estoy bañado en aceite, eso me resbala. Y cuando más mal hablan, es cuando más veo la mano de Dios sobre mi vida. Por eso usted que nos está viendo, programa Salvando tu Familia, la característica del cristiano. Usted tiene que ser un cristiano de pura cepa, de a verdad, de que mantenga su fe intachable, su testimonio, como la samaritana que Dios se le reveló a través de Jesús, diciéndole toda su vida actual, y ella fue a testificar. Escuche usted, ella testificó. ¿Cómo habrá testificado? Imagínese, invénteselo usted, piénselo usted qué habrá dicho esta mujer que practicaba el trabajo más antiguo que practican las mujeres que trabajan. Sin embargo, toda Samaria se volcó a escucharla. Después de escucharla, se volcó a seguirlo a Cristo, y una vez que lo vieron, le pidieron que se quede con ellos, y se quedó 2 días con ellos, enseñándole sobre acerca del reino de Dios. Y miren lo importante de todo esto. Todo ese pueblo que era duro, peleaban entre judíos y samaritanos, se convirtieron al Señor. Impresionante. Una simple mujer que no conocía nada del Señor, solamente le dijo sus verdades sin ofenderla. Llama a tu marido. No tengo, bien dice. 5 tienes y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Así también nosotros. Entonces, en algo a veces hemos mentido o hemos practicado, pero Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres fieles al Señor. Amén. Por eso en esta noche, querido amigo, voy a orar por ti, por todas las necesidades que tú y yo estamos atravesando. Que hay vicisitudes, hay necesidades, sí, todos las tenemos, pero tenemos que ser fervientes, como dice aquí, en la oración. Si hay alguna oración, por ahí un mensajito interno para saber por qué orar y ponerlo en el altar y poder orar por su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que se han conectado, Dios mío. Tú los conoces, tú sabes cómo se llaman. Te pedimos, Padre, que sean verdaderos cristianos, seguidores de Jesucristo. Que la característica tuya se vea en ellos, Señor. La semejanza del Hijo de Dios esté en ellos. Que sean cristianos verdaderos, que profesen a Jesucristo, pero porque hay un nuevo cambio en sus vidas, Señor. Te pido que usted tenga misericordia de cada uno de ellos, Padre, y de mi vida misma, Padre mío. Ayúdame cada día a ser un cristiano verdadero, a tener la característica que tú quieres que yo tenga. Ayúdame ya no a ser altivo, Padre. Ayúdame a no ser perezoso, Señor. Quítame todo lo que a usted no le agrada, Padre, porque usted tiene poder para hacerlo. Te lo pido en el nombre de Hijo Jesucristo, que a todos los que nos están viendo, usted los ayude, los transforme, los libere y los sane.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo, los bendecimos para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta noche su amigo y servidor Pastor Clever, estamos aquí una noche más para un programa. Así mismo lo esperamos el próximo domingo, si Dios lo permite, para compartir un mensaje de esperanza y de fe, de quiénes somos los creyentes. Y Dios que me ponga el tema. A veces mi esposa me dice, ¿de qué vas a predicar hoy? Y a veces en realidad yo me pongo a leer la Biblia, me pongo a estudiar la Biblia, y en realidad tenía preparado un tema, pero al rato a la hora, hermano, Dios me dio otro tema. ¿Qué puedo hacer? Si la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son guiados. Y tenía preparado el tema. Pero bueno, así le place a Dios. Al que le cayó la palabra, el que recibió, recíbala con toda humildad, hermano, porque el humilde es el que necesita de Dios. Nos vemos el próximo domingo por este mismo medio y por este mismo canal de Ministerio Rehoboth de Jehová de aquí Guayaquil, Durán y Chongó. Te esperamos el próximo domingo y por favor pónganme en sus oraciones también. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.